Lectura del primer libro de Samuel. El Señor dijo a Samuel: ¿Hasta cuándo vas a estar triste por causa de Saúl? Ya no quiero que él siga siendo rey de Israel. Anda, llena de aceite tu cuerno, que quiero que vayas a la casa de Yesé, él de Belén, porque ya escogí como rey a uno de sus hijos. ¿Y cómo haré para ir?, respondió Samuel. Si Saúl llega a saberlo, me matará. El Señor le contestó: Toma una ternera y di que vas a ofrecérmela en sacrificio. Después invita a Yesé al sacrificio y yo te diré lo que debes hacer. Consagra como rey a quien yo te diga. Samuel hizo lo que el Señor le mandó. Y cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con cierto temor y le preguntaron: ¿Vienes en son de paz? Así es, respondió Samuel. Vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y acompáñenme a participar en el sacrificio. Luego Saúl purificó a Yesé y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando ellos llegaron, Samuel vio a Eliab y pensó: con toda seguridad, este es el hombre que el Señor ha escogido como rey. Pero el Señor le dijo: no te fijes en su apariencia ni en su elevada estatura, pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Entonces Yesé llamó a Abinadab y se lo presentó a Samuel. Pero Samuel comentó: tampoco a este he escogido el Señor. Luego lo presentó Yesé a Samá, pero Samuel dijo: tampoco ha escogido a este. Yesé presentó a Samuel 7 de sus hijos, pero Samuel tuvo que decirle que a ninguno de ellos lo había elegido el Señor. Finalmente le preguntó: ¿no tienes más hijos? Falta el más pequeño, que es el que cuida del rebaño, respondió Yesé. Manda a buscarlo, dijo Samuel, porque no comenzaremos la ceremonia hasta que él llegue. Yesé lo mandó a llamar, y el chico era de piel sonrosada, agradable y bien parecido. Entonces el Señor dijo a Samuel: este es, así que levántate y conságralo como rey. Enseguida Samuel tomó el recipiente con aceite y en presencia de sus hermanos consagró como rey al joven, que se llamaba David. A partir de aquel momento el Espíritu del Señor se apoderó de él. Después Samuel se despidió y se fue a Ramá. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hacen yacer, me conduce hacia aguas tranquilas, aviva mi alma y me guía por sendas seguras por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu barra y tu cayado me infunden aliento. Adecerarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con óleo, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor morará por largos días. Lectura de la segunda carta de San Pablo a los Efesios. Ustedes antes vivían en la oscuridad, pero ahora, por estar unidos al Señor, viven en la luz. Pórtense como quienes pertenecen a la luz, pues la luz produce toda una cosecha de bondad, rectitud y verdad. Examinen siempre qué es lo que agrada al Señor. No compartan la conducta estéril de los que son de la oscuridad. Más bien, sáquenla a la luz, pues hasta vergüenza da hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pero cuando todas las cosas son puestas al descubierto por la luz, quedan en claro, porque todo lo que se deja poner en claro participa de luz, pues eso se dice: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo te alumbrará. Palabra del Señor. Gracias a Dios. El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan.
Gloria a ti, Cristo Señor. Al salir Jesús, vio a su paso a un hombre que había nacido ciego. Los discípulos le preguntaron: Maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Por el pecado de sus padres o por su propio pecado? Jesús les contestó: ni por su propio pecado ni por el de sus padres. Fue más bien para que en él se demuestre lo que Dios puede hacer. Mientras es de día, tenemos que hacer el trabajo del que me envió. Pues viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en este mundo, soy la luz del mundo. Después de haber dicho esto, Jesús escupió en el suelo, hizo con la saliva un poco de lodo y se lo untó al ciego en los ojos. Luego le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y cuando regresó ya podía ver. Los vecinos y los que antes lo habían visto pedir limosna se preguntaban: ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: sí, es él. Otros decían: no, no es él, aunque se le parece. Pero él mismo les decía: sí, yo soy. Entonces le preguntaron: ¿y cómo es que ahora puedes ver? Él les contestó: ese hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo: ve al estanque de Siloé y lávate. Yo fui y en cuanto me lavé, pude ver. Entonces le preguntaron: ¿dónde está ese hombre? Y él les dijo: no lo sé. El día en que Jesús hizo el lodo y devolvió la vista al ciego, era sábado. Por eso llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y ellos le preguntaron cómo era que ya podía ver. Y él les contestó: me puso lodo en los ojos, me lavé y ahora veo. Algunos fariseos dijeron: el que hizo esto no puede ser de Dios, porque no respeta el sábado. Otros decían: ¿cómo puede hacer señales milagrosas si es pecador? De manera que hubo división entre ellos y volvieron a preguntarle al que antes era ciego: puesto que te ha dado la vista, ¿qué dices de él? Él contestó: yo digo que es un profeta. Pero los judíos no quisieron creer que había sido ciego y que ahora podía ver, hasta que llamaron a sus padres y le preguntaron: ¿es este tu hijo? ¿Declaran ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Sus padres contestaron: sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego, pero no sabemos es que ahora puede ver, ni tampoco sabemos quién le dio la vista. Pregúntenselo a él. Ya es mayor de edad y él mismo puede dar razón. Sus padres dijeron esto por miedo a los judíos. Pues los judíos se habían puesto de acuerdo para expulsar de la sinagoga a cualquiera que reconociera que Jesús era el Mesías. Por eso dijeron sus padres: pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad. Los judíos volvieron a llamar al que había sido ciego y le dijeron: dinos la verdad delante de Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Él les contestó: sí es pecador. No lo sé. Lo que sí sé es que yo era ciego y ahora veo. Volvieron a preguntarle: ¿qué te hizo?
¿qué hizo para darte la vista? Jesús les contestó. El ciego contestó, ya les he dicho, pero no me hacen caso. ¿Por qué quieren que se lo repita? ¿Es que también ustedes quieren seguirlo? Entonces lo insultaron y le dijeron, tú eres discípulo de ese hombre. Nosotros somos discípulos de Moisés y sabemos que Dios le habló a Moisés, pero de ese hombre no sabemos ni siquiera de dónde ha salido. El hombre les contestó, qué cosa tan rara. Ustedes no saben de dónde ha salido y en cambio a mí me ha dado la vista. Bien sabemos que Dios no escucha a los pecadores, solamente escucha a los que lo adoran y hacen su voluntad. Nunca se ha oído decir de nadie que diera la vista a una persona que nació ciega. Si este hombre no viniera de Dios, no podría hacer nada. Le dijeron entonces, tú que naciste lleno de pecado, ¿quieres darnos lecciones a nosotros? Y lo expulsaron de la sinagoga. Jesús oyó decir que habían expulsado al ciego y cuando se encontró con él, le preguntó, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él le dijo, Señor, dime quién es, para que yo crea en él. Jesús le contestó, ya lo has visto, soy yo, ¿con quién estás hablando? Entonces el hombre se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo, creo, Señor. Jesús dijo, yo he venido a este mundo para hacer juicio, para que los ciegos vean y para los que ven se vuelvan ciegos. Algunos fariseos que estaban con él al oír esto le preguntaron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les contestó, si ustedes fueran ciegos, no tendrían culpa de sus pecados, pero como dicen que no ven, son culpables. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Jesús.